Continuamos entonces con el segmento número 2 de la clase número 4. Voy a compartir pantalla nuevamente con ustedes para entonces continuar con el conductismo radical de B.F. Skinner. ¿Ok? Continuamos entonces. El conductista, Skinner, es un conductista muy conocido. ¿Ok? Él consideraba que la conducta es controlada por los premios y los castigos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de premio, estamos hablando de un estímulo que aumente la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir. Cuando hablamos de castigo, no estamos hablando de golpes físicos, de maltrato físico, no, estamos hablando de un estímulo que va a disminuir la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir. Okay, por lo tanto, él dice la conducta es controlada por los premios y los castigos. Ejemplo, si un niño recoge su cuarto, y después de terminar la clase recoge a su escritorio, pues entonces una forma de yo premiarlo es decirle que bien lo hiciste, estoy bien orgullosa de ti, de verdad que eres muy organizado, y le doy un abrazo, ¿ok? Pues eso es un estímulo que va a aumentar la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir en ese niño, porque él dice, ay, mira, mami se puso contenta, mira, me abrazó, me dio un beso, por lo tanto eso fue de su agrado. ¿Ok? Un castigo, ok, puede ser, mi mamá me dejó salir, ok, dejé salir a mi hijo adolescente, ok, eso es hipotético, yo tengo un niño, ok, mi hijo adolescente, pues yo lo dejo salir. ¿Ok? Entonces le digo, bueno, pues tú puedes llegar, vas a salir, pues sí, puedes salir, puedes llegar como a las 12 de la medianoche, ¿ok? Entonces después yo veo que pasan las 1, pasan las 2 y llega a las 3, ¿ok? ¿Cuál puede ser un castigo, un estímulo que disminuya la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir? Bueno, pues entonces no hay más salidas por este mes. O sea, este mes no vas a volver a salir porque no cumpliste con su palabra. ¿Ves? Ahí no hubo ningún castigo físico, ¿verdad? Ninguna agresión verbal, ni nada. A eso es que se refiere Skinner. ¿Ok? Ahora bien, con el fin de estudiar el aprendizaje, Skinner crea la famosa cámara de condicionamiento operante o la caja de Skinner, donde podía registrar las respuestas de los animales ante un estímulo. Y nosotros mencionamos ahorita que una respuesta es la forma en que toda acción glandular, ¿verdad? La forma en que yo reacciono a un estímulo, ante un hecho, ¿verdad? Que ocurra en mi entorno. ¿Ok? Vamos a conocer entonces cuál es esa cámara de condicionamiento operante, que es muy conocida. ¿Ok? Esa es la cámara de condicionamiento operante. ¿Ok? Ahora bien, el condicionamiento operante es una forma de aprendizaje mediante el cual se fortalece o se debilita una respuesta voluntaria según las consecuencias favorables o desfavorables. Es de lo que le hablé ahorita sobre el premio y sobre el castigo. ¿Ok? Y el principio básico dice que los actos que son reforzados tienden a repetirse. Los actos que son reforzados tienden a repetirse. ¿Ok? Es lo mismo que si uno le aplica, como yo le dije ahorita, le aplica que un premio, un estímulo que aumente la probabilidad de que esa conducta se vuelva a repetir. ¿Ok? En este caso, ellos probaron esta teoría, ¿verdad? Con la caja de condicionamiento operante. En la caja de condicionamiento operante, aquí ellos encerraron a una rata, ¿ok? Pero obviamente la rata, al verse encerrada, la rata comenzó a husmear y también comenzó a rascar las paredes. Si se dan cuenta, aquí hay unos recipientes que contienen agua y unos recipientes que contienen unas bolitas de comida. ¿Ok? Aquí si se dan cuenta que hay una bandeja, ¿ok? Aquí hay una palanquita. ¿Ve? Aquí dice palanquita. Cuando el ratoncito comienza a tratar de salir porque se siente encerrado, ¿ok? Comienza a rasgar las paredes, comienza a husmear,
¿ok? Y ante, obviamente, ¿verdad? Su insistencia de tratar de, ¿verdad? De salir porque se encuentra encerrado, él accidentalmente oprime esta palanquita, ¿ok? Él simplemente cuando pulsa esa palanquita, sale una bolita. Por lo tanto, cuando él ve que sale, ¿verdad? Esa bolita, pues él comienza a olfatear, comienza es verdad, y a consumirla. Ahora bien, él poco a poco, él sigue husmeando, sigue rasgando las paredes hasta que comienza a asociar que si él le daba a esta palanquita, salía una bolita y él podía comer, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué él continúa haciendo? Él dice, bueno, si yo bajo la palanquita, ¿ok? Va a salir una bolita y continúa haciéndolo, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué él hizo? Él asoció, ¿ok? Ese hecho, él dice, bueno, asocia el hecho de que si yo bajo la palanquita, pues entonces sale una bolita y yo puedo consumir. Por lo tanto, su conducta se va a ¿qué? Se va a repetir porque esa bolita va a reforzar su conducta. ¿Ok? Por eso el principio básico dice que los actos, en este caso el acto de la rata, es que bajar que la palanquita y ese acto fue reforzado. ¿Por qué? Por esa bolita de alimento. Por eso es que dicen, el principio básico de esta teoría dice que los actos que son reforzados tienden a repetirse. La ratita lo va a seguir repitiendo porque ese acto está siendo reforzado porque por ese alimento. ¿Ok? Esta teoría, jóvenes, ustedes la pueden aplicar como los ejemplos que yo le di anteriormente. Usted lo puede aplicar en su escenario laboral, en su escenario familiar, ¿verdad? Con su pareja, con sus hijos. Recuerden, todo acto que es reforzado va a tender a repetirse, ¿ok? Todo acto en donde pues, se le aplique un castigo, recuerden que no es un castigo físico, no es maltrato físico, verbal, no. Es un estímulo que disminuye la probabilidad de que eso vuelva a repetir. Pero esa aplicación de estímulo y castigo debe ser constante y debe aplicarse inmediatamente ocurre el evento. ¿Ok? Vamos entonces, eso es bien importante para el examen, que conozcan bien, ¿verdad? La cámara de condicionamiento operante. Vamos entonces a continuar con el conductismo radical. El conductismo radical, muchas de las ideas de Skinner sobre el aprendizaje surgen de las investigaciones que realizó con ratas, como el ejemplo que le di, y con palomas. Él consideraba que estas mismas leyes de conducta eran aplicables a los humanos, ¿ok? Y ya vimos que sí se pueden aplicar a los seres humanos. Al ser un conductista radical, descartó que los hechos mentales para explicar la conducta humana. Por lo tanto, él se va a enfocar, por eso es que dice que es un conductista ¿qué? Radical, ¿ok? Él dice, no, nosotros, la psicología debe estudiar solamente la conducta humana, la conducta observada de los hechos mentales. No, eso no se debe estudiar porque yo no sé realmente lo que está pasando en la mente de esa persona. ¿Okay? Vamos entonces a continuar con el conductismo cognitivo. Este es bien cortito. Va a combinar la cognición, cuando nosotros hablamos de cognición, perdón, cuando hablamos de cognición, estamos hablando de que pues, del pensamiento y el condicionamiento para explicar la conducta humana. Próxima disciplina es la Gestalt, ¿ok? El Gestalt significa forma o todo. Esta escuela propuso estudiar la percepción y ciertos trucos que la mente nos juega, como por ejemplo la proyección de una fotografía a una velocidad constante. Pues las fotografías van a aparecer, ¿verdad? Que la persona está en movimiento, pero realmente es una imagen estática. Pero si yo logro que esas fotografías vayan a una velocidad constante, va a parecer como si la persona se estuviese moviendo. ¿Ok? Por lo tanto, el ojo ve solo una fotografía estática. Lo que yo percibo es
que esa persona pues está en movimiento. Si por ejemplo una persona que está corriendo bicicleta, pues entonces pues, va a aparentar como si esa persona estuviese en movimiento. Esto también ocurre con las bombillitas de Navidad, que muchas veces nosotros la vemos, si la vemos, ¿verdad?, a distancia, vemos como si estuviesen dando vueltas y vueltas y vueltas, pero realmente lo que están haciendo es, ¿verdad?, aprendiendo y apagando, pero a un ritmo, ¿verdad?, constante. Vamos entonces a pasar a la próxima escuela, que es la psicoanalítica, ¿ok? Sigmund Freud, realmente él es bien conocido. Sigmund Freud en el campo de la psicología, usted lo va a escuchar siempre a Sigmund Freud. Es conocido porque, ¿verdad?, por ser el creador del psicoanálisis. Cuando nosotros hablamos del psicoanálisis, estamos hablando de la primera psicoterapia totalmente desarrollada, ¿ok? O también se le conoce como la cura por medio del habla, ¿ok? Ok, el psicoanálisis va a estudiar los pensamientos, los impulsos y los deseos inconscientes. Los deseos inconscientes son aquellos deseos que están ahí, están en mi mente, aunque yo realmente no los conozca directamente, pero esos deseos están ahí de forma inconsciente. Yo no los conozco, como les indiqué, no estoy consciente de esos deseos, pero ellos habitan ahí en mi mente. En especial los relacionados al sexo y a la agresión, y cómo estos, los pensamientos, los impulsos, los deseos, influyen profundamente en la conducta humana. Ahora bien, los pensamientos inconscientes, que como les indiqué, es lo que yo no conozco directamente, ¿ok? Son reprimidos por ser amenazantes, ¿ok? Por lo tanto, inconscientemente el ser humano reprime esos pensamientos, esos deseos inconscientes, porque los consideran son una amenaza. ¿Para qué? Para su subsistencia, ¿verdad? Pero estos deseos se revelan a través de los sueños, de las emociones o de los lapsus linguae. Ahora bien, la conducta, los pensamientos y las emociones, Freud dicen que están determinadas, es decir, nada ocurre por accidente. ¿Ok? Él dice, no, mis acciones son determinadas por esos impulsos inconscientes, por factores biológicos. ¿Ok? Dice Freud, si buscamos a fondo, encontraremos las causas de todo pensamiento o todo acto. ¿Ok? Que es uno de sus postulados. Es importante saber que Freud fue el primero en advertir que la infancia afecta la personalidad, y hoy día, jóvenes, esto se continúa confirmando, ¿ok? Lo que yo viví en mi niñez, toda, ¿verdad?, la forma en que mis padres me trataron, lo que me decían constantemente, todo afecta la personalidad, entiéndase, afecta mi forma de ser. ¿Ok? Es como el ejemplo que le di en la clase anterior. Si, por ejemplo, un padre desde niño, desde que el niño está en mi vientre, ¿ok? Yo lo acepto, yo le hablo bonito, le digo cuán importante y cuán maravilloso ser él es, pues mire, desde ya yo voy construyendo ¿verdad?, esa personalidad, esa autoestima, ¿ok? Ese niño se va a sentir amado desde que está en el vientre, se va a sentir aceptado, ¿ok? Y si yo continúo haciendo lo mismo cuando él crece, va a ser un niño saludable, un niño que va a pensar y va a decir, mira, mi mamá me ama, yo soy grandioso, ella me acepta como yo soy. Porque, jóvenes, las opiniones de otros familiares pues son importantes, pero la más importante son las de los padres, sobre todo la de mamá, ¿ok? Eso para ellos es
o sea, es un factor que influye muchísimo en la forma de ser e inclusive en que ellos se acepten como ellos son y se valoren y tengan una autoestima saludable, ¿ok? Por lo tanto, si usted no lo hace, pues desde ya dígale a su niño cuán maravilloso es él. Muéstrele aceptación, muéstrele amor, ya sea a su sobrino, y usted va a ver que poco a poco ese niño, su autoestima, se va fortaleciendo cada vez más y usted va a tener un adulto saludable, un adulto que va a estar listo para enfrentar los retos de la vida. Ok, por lo tanto, esto que propuso Freud, actualmente esto se sigue confirmando y es así. Ok, la infancia afecta la personalidad. Ok, esa es mi forma de ser. Ok, vamos entonces a estudiar la última escuela psicológica, que es la humanista. Esta me gusta mucho porque la humanista se concentró en estudiar los problemas humanos, su potencial y sus ideales. En oposición a Freud. Estos enfatizaron el libre albedrío, entiéndase la libertad que tiene el ser humano de decidir qué hacer y qué no hacer. Contrario a Freud, que indica que nuestra conducta está determinada, ¿ok? Determinada por completo por factores biológicos y por esos deseos inconscientes, ¿ok? La humanista dice, no, el ser humano es libre de actuar, de decidir lo que quiere y no quiere hacer. ¿Ok? Dice, los humanistas se interesaron en las necesidades psicológicas de amor, de autoestima, de lo que yo le estaba hablando ahorita, de pertenencia, de autoexpresión, de creatividad y de espiritualidad. ¿Ok? Por eso me gusta mucho esta escuela, jóvenes, porque el ser humano tiene la necesidad, de la misma forma que tiene la necesidad de abrigo, de alimento y de vivienda, también tiene la necesidad de amor, ¿ok? De ser aceptado, de sentirse parte de ¿qué? De un grupo, parte de una familia, de tener ese sentido de pertenencia. Yo soy parte de, por eso es tan importante los recuerdos, las fotografías de su infancia, de cuando él tiene la graduación, cuando él tiene un juego que para él es importante estar ahí, tomar fotos y después mostrarle esa foto. Eso le crea ese sentido de pertenencia, ¿ok? Todos tenemos la necesidad de sentirnos amados, aceptados, ¿ok? ¿Verdad? De ser creativos y obviamente la necesidad de nosotros, ¿verdad? Conservarle el aspecto espiritual, nuestro aspecto espiritual. Los humanistas consideran que estas necesidades son tan importantes, como les indiqué, como nuestros impulsos biológicos por los alimentos y el agua. ¿Ok? Hasta aquí entonces la escuela humanista, que me gusta muchísimo, durante la clase de hoy, para, ¿verdad?, resumir lo que hicimos hoy. Estudiamos las distintas escuelas que tratan de explicar o que propusieron explicar lo que esa nueva ciencia debería de ser o de estudiar. Estudiamos la primera escuela, que fue la estructuralista, luego estudiamos el funcionalismo, pasamos al conductismo, radical, el conductismo cognitivo, luego estudiamos el psicoanálisis y finalmente la escuela humanista. ¿Ok? Así que nada, es bien importante que estudien para su examen, estudien las clases, jóvenes, bien importante completar el registro de asistencia, pero lo más importante es realizar las tareas, jóvenes. Ayer se comunicaron conmigo para indicarme cómo era posible que un estudiante estuviese presente en clase cuando no tiene progreso académico o no realiza unas tareas. ¿Ok? Yo tuve que justificar, ¿ok? ¿Verdad? Esa situación que ellos encontraron, por lo tanto, por favor, tienen que cumplir con las fechas límites. Yo les doy una semana para realizar su trabajo. Yo creo que es más que suficiente. Esas tareas los estudiantes en una clase presencial la hacen al momento, ¿ok? Y yo entiendo que por la situación que yo también me encuentro, porque todos estamos atravesando por distintas situaciones,
¿verdad? Con esta educación a distancia, ¿verdad? Que a veces pues se demoren un poco, pero por favor trate, no espere hasta el último día, porque esperan hasta el último día y muchas veces me envían mensajes muy tarde en la noche, jóvenes. Está bien, así que haga todo lo posible por hacer su trabajo a tiempo. ¿Está bien? Pues entonces los dejo entonces. Un placer estar con ustedes nuevamente. Por favor, estudie para el examen. ¿Ok? Y hasta aquí el segmento número 2 de la clase número 4. Esta clase número 4 se explica en 2 segmentos solamente. Así que nada, cuídense mucho y que la pasen muy bien.